Existe una gracia que muchos ignoran, pero que puede cambiar completamente el rumbo de nuestra caminata con Dios, el discernimiento espiritual. No se trata solo de saber lo que es correcto o incorrecto de manera superficial, sino de ver más allá de lo evidente, más allá de las apariencias y de las emociones del momento. Es tener la sensibilidad de percibir la dirección del cielo, aun cuando la tierra guarda silencio. En un Reyes 3:9 vemos al joven rey Salomón haciendo una petición extraordinaria al Señor. No pidió riquezas, no pidió fama, no pidió victoria sobre sus enemigos. Él dijo: da a tu siervo un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Salomón comprendió algo profundo: sin discernimiento, cualquier otro regalo pierde valor. El discernimiento espiritual es la capacidad de percibir lo que Dios está haciendo detrás del escenario. Es saber cuando una puerta abierta viene del cielo y cuando es solo una distracción. Es reconocer la voz de Dios en medio de tantas otras voces. En un mundo donde todo parece urgente y atractivo, discernir se vuelve esencial. Muchas cosas no vienen etiquetadas como peligro o bendición. A veces, lo que parece bueno para otros no es lo mejor para ti dentro del propósito de Dios. Y es allí donde el discernimiento marca la diferencia. Si deseas vivir guiado por el Espíritu, escribe: Señor, dame discernimiento. El discernimiento espiritual es mucho más que una habilidad. Es una herramienta divina entregada a quienes desean caminar en madurez. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos, hizo una oración poderosa registrada en Filipenses 1:9-10, que el amor de ellos creciera en conocimiento y en profundidad de percepción, para que pudieran discernir lo que es mejor. Observa que no oró solamente por amor, sino por un amor acompañado de entendimiento. Esto nos enseña algo fundamental: el discernimiento no nace de la emoción, sino de la relación con Dios. Cuanto más conocemos al Señor, más aprendemos a reconocer su voz. Cuanto más nos sumergimos en la palabra, más sensibles nos volvemos a la dirección del Espíritu. Sin discernimiento, vivimos reaccionando a las circunstancias como cualquier persona. Tomamos decisiones basadas solo en lo que sentimos o en lo que parece conveniente en el momento. Pero cuando el discernimiento está activo, empezamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas alertas en el corazón, una inquietud que nos frena, una paz sobrenatural que confirma un camino. Discernir es confiar más en la guía de Dios que en nuestra propia lógica. Es vivir lo que enseña Proverbios 13:5, confiar en el Señor con todo el corazón, y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Si quieres aprender a confiar en la dirección de Dios, escribe: confío en tu guía, Señor. Vivimos en un tiempo donde no todo lo que parece espiritual proviene realmente de Dios. La Biblia nos advierte que existen voces, influencias y manifestaciones que pueden confundir incluso a los escogidos. En 2 Corintios 11:14 está escrito que el mismo enemigo puede disfrazarse como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que brilla es oro, y no toda palabra inspiradora tiene origen celestial. Por eso, el discernimiento espiritual es indispensable. Es como una luz interior que revela la verdadera fuente de lo que vemos y escuchamos. Nos ayuda a distinguir entre emoción y dirección, entre entusiasmo humano y verdadera unción, entre oportunidad y trampa. Muchas veces el error no se presenta con apariencia de error. Se disfraza de ventaja, de rapidez, de reconocimiento. Pero el discernimiento nos lleva a preguntar: ¿esto está alineado con el propósito de Dios para mi vida? Porque algo puede ser bueno desde una perspectiva humana, pero no ser lo mejor dentro del plan divino. Cuando no discernimos, corremos el riesgo de aceptar consejos equivocados, formar alianzas precipitadas y abrir puertas difíciles de cerrar. Pero cuando el Espíritu nos da percepción, comenzamos a notar señales sutiles: una falta de paz, una advertencia interior, una dirección diferente a la de la multitud. El discernimiento es el comienzo de la victoria. Si deseas ojos espirituales abiertos, escribe: abre mis ojos, Señor. Uno de los ejemplos más claros del discernimiento en acción lo encontramos en Hechos de los Apóstoles.
las 4:16 de la tarde menos 18. La Escritura relata que una joven poseída por un espíritu de adivinación seguía al apóstol Pablo y a sus compañeros, proclamando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. A primera vista, parecía un testimonio positivo. Después de todo, estaba diciendo algo verdadero, pero había algo que no estaba bien. Mientras muchos podrían haber interpretado esas palabras como apoyo al ministerio, Pablo, movido por el Espíritu, percibió que la fuente de aquella manifestación no era divina. Ese espíritu no buscaba glorificar a Dios, sino infiltrarse, confundir y desviar la atención. Fue gracias al discernimiento que Pablo reprendió al espíritu y lo expulsó. Imagínate si hubiera reaccionado solo por la apariencia de las palabras. Imagínate si hubiera aceptado esa publicidad espiritual sin examinar su origen. El discernimiento protegió la obra, preservó el mensaje y evitó una influencia peligrosa. Esto nos enseña que no todo lo que habla de Dios viene de Dios. No toda oportunidad visible es aprobación del cielo. Necesitamos sensibilidad espiritual para analizar la raíz y no solo la superficie. Si deseas esa sensibilidad en tu vida, escribe: quiero vivir en el Espíritu. El discernimiento no aparece de manera automática. Se desarrolla a medida que crecemos en madurez espiritual. La Biblia declara en Hebreos, las 5:14 que los maduros son aquellos que, por la práctica constante, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto nos revela que el discernimiento se fortalece con el uso y la disciplina espiritual. No es un privilegio reservado para líderes o personas con muchos años en la fe. Es una gracia disponible para todo aquel que decide profundizar en su relación con Dios. Cuanto más te expones a la palabra, más se renueva tu mente. Cuanto más oras, más se afina tu sensibilidad. Cuanto más obedeces las pequeñas instrucciones, más preparado estás para reconocer las grandes direcciones. El discernimiento es como un músculo espiritual. Mientras más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Al principio puede ser difícil diferenciar la voz de Dios de tus emociones, pero con el tiempo comienzas a reconocer señales claras, la paz que acompaña ciertas decisiones, la inquietud que te detiene antes de cometer un error, la convicción firme que confirma el camino correcto. Por eso es necesario crecer en conocimiento y profundidad espiritual. El conocimiento de Dios produce percepción, y la percepción genera decisiones sabias. Si hoy decides crecer espiritualmente, escribe: quiero madurar en Dios. Todo comienza con una decisión en el corazón, desear sinceramente ser guiado por Dios. Antes de que el discernimiento se manifieste, debe existir una actitud de humildad. El rey Salomón reconoció su propia limitación. Entendió que, sin la dirección del cielo, podía equivocarse gravemente. Esa conciencia abrió la puerta para que Dios derramara sabiduría sobre su vida. El discernimiento no camina junto al orgullo. Cuando confiamos únicamente en nuestra experiencia, en nuestra lógica o en nuestra intuición, cerramos el acceso a la guía sobrenatural. Pero cuando doblamos nuestras rodillas y confesamos: Señor, te necesito, algo comienza a transformarse dentro de nosotros. En Mateo 7:7 se nos enseña a pedir, buscar y llamar. Eso significa que el discernimiento se busca con intención, se cultiva en la oración constante y en la dependencia diaria de Dios. Hay decisiones que hoy parecen pequeñas, pero que definirán nuestro futuro: relaciones, proyectos, oportunidades. Sin discernimiento podemos actuar por impulso. Con discernimiento aprendemos a esperar el momento correcto y a escuchar antes de avanzar. Pedir discernimiento es preferir la voluntad de Dios por encima de la propia. Si hoy eliges depender más de Dios, escribe: dependo de ti, Señor. Ahora transformemos esta enseñanza en una oración viva, porque el discernimiento no es solo conocimiento, es una gracia que se activa cuando nos acercamos a Dios con fe. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy me presento delante de ti con un corazón sincero. Gracias por este nuevo día, por tu misericordia renovada y por la oportunidad de crecer espiritualmente. Reconozco que necesito tu dirección en cada área de mi vida. Así como está escrito en un Reyes
cuando Salomón pidió un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, hoy yo también te lo pido. Dame un corazón sensible a tu voz. Quita de mí toda autosuficiencia y perdóname por las veces que decidí sin consultarte. Abre mis ojos espirituales para ver más allá de las apariencias. Ayúdame a reconocer cuando eres tú quien me guía y cuando debo detenerme. Dame claridad para distinguir lo que viene de ti y lo que no. En medio del ruido de este mundo, enséñame a escuchar tu susurro, que no sea guiado por presión, miedo o emoción, sino por la convicción que nace de tu espíritu. Si esta también es tu oración, escribe, guía mis pasos, Señor. Padre, continúa obrando en mí, aun cuando no lo perciba, aun cuando el proceso sea silencioso, forma mi interior y fortalece mi espíritu. No quiero que el discernimiento sea algo ocasional en mi vida, sino una evidencia constante de que camino contigo. Tu palabra declara en Filipenses 1:9 que el amor debe crecer en conocimiento y en profundidad de percepción. Por eso, hoy te pido que aumentes en mí el deseo de conocerte más. No permitas que mi fe sea superficial. Llévame a profundizar en las Escrituras, a buscar revelación y a permanecer firme en tu presencia. Quita de mi mente toda confusión y todo ruido espiritual que intenta apagar tu voz. Si hay influencias a mi alrededor que no provienen de ti, muéstramelas con claridad. Si estoy a punto de tomar una decisión fuera de tu propósito, deténme a tiempo. Enséñame a reconocer la paz que confirma y la inquietud que advierte. Dame valentía para obedecer aunque eso signifique ir en contra de la opinión de otros. Prefiero tu dirección antes que cualquier aplauso humano. Hoy declaro que mis pasos están en tus manos. Si deseas crecer en sensibilidad espiritual, escriben, quiero más de tu presencia, Señor. Que el discernimiento espiritual sea visible en cada área de mi vida. En mis relaciones, ayúdame a reconocer quién es una conexión enviada por ti y quién solo es una distracción en mi camino. En mi trabajo y en mis decisiones, muéstrame cuáles oportunidades están alineadas con tu propósito y cuáles solo parecen atractivas a los ojos humanos. Tu palabra nos enseña en Proverbios 3:5 a confiar en ti con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Hoy elijo vivir esa verdad. Cuando no sepa qué hacer, recuérdame buscar primero tu presencia antes de actuar. Líbrame de decisiones apresuradas. Líbrame de alianzas que puedan comprometer el propósito que tienes para mí. Dame claridad para distinguir entre lo que solo parece bueno y lo que realmente proviene de ti. Rechazo vivir desconectado del cielo. Rechazo tomar decisiones como si estuviera solo. Declaro que estoy unido a la dirección del Espíritu Santo y que su voz guiará cada paso que dé. Que a partir de hoy pueda ver antes de tropezar. Escuchar antes de equivocarme y percibir antes de comprometerme. Si crees que Dios está guiando tu camino, escribe, mis pasos son guiados por Dios. Desde hoy comienza una nueva etapa en tu vida espiritual. Donde antes había duda, habrá claridad. Donde existía confusión, habrá dirección firme. El discernimiento espiritual no solo nos protege de errores, sino que nos posiciona para vivir el propósito perfecto de Dios. Cuando oras pidiendo discernimiento, el cielo responde con sabiduría, sensibilidad y madurez. Comenzarás a notar cambios sutiles, decisiones que antes parecían difíciles se volverán más claras. Relaciones serán filtradas naturalmente. Caminos que no provienen de Dios perderán su brillo, y lo que sí viene de Él permanecerá con paz y seguridad. Así como el apóstol Pablo actuó con discernimiento en Hechos de los Apóstoles, tú también podrás identificar lo que viene de Dios y lo que no. Y como enseñan las Escrituras en Hebreos 5:14, tus sentidos espirituales serán ejercitados y fortalecidos con la práctica constante. Prepárate para vivir con menos impulsividad y más dirección divina, menos confusión y más convicción. No caminarás más en oscuridad, porque el Espíritu Santo será tu guía constante. Que cada paso que des esté alineado con el cielo y que experimentes la seguridad de estar exactamente donde Dios quiere que estés. Si recibes esta palabra con fe, escribe, gloria a Dios por su dirección.